Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo este tiempo devocional. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video devocional. Espero que se encuentren muy bien. Estamos orando para que muy pronto volvamos a reunirnos como iglesia para tener comunión los unos con los otros. Vamos a orar y vamos a empezar el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por las maravillas que tú has permitido en este tiempo, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor, porque nos has sostenido hasta este momento, Señor. Y eso es gracias a ti, Señor. También te pedimos por el estudio de tu palabra, Señor, que lo que aprendamos hoy sea para edificación de nuestras vidas y lo podamos poner en práctica cada día, Señor, porque eso es lo que debemos estar haciendo con tu palabra, practicando cada día de ella. Señor, te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4. Ya vamos terminando este capítulo. Hoy vamos a terminar con él y la historia del rey Nabucodonosor. Y el título del devocional en esta mañana es Dios cumple lo que promete. A lo largo de toda la palabra de Dios vemos que Dios cumple lo que ha prometido. Les prometió al pueblo de Israel sacarlos de Egipto, de casa de servidumbre, y llevarlos a la tierra prometida. Y así fue. También les prometió un Salvador y también se lo cumplió. Pero el pueblo no creyó en este Salvador y tuvo que pagar por nuestros pecados. Pero también nos promete cosas a nosotros como iglesia, y una de ellas es que Él vendrá muy pronto por nosotros. Estamos esperando esa venida del Señor Jesucristo, que venga por su iglesia y nosotros podamos estar con Él reinando. Entonces vemos que el Señor a lo largo de la historia ha prometido muchas cosas y las ha cumplido, y hay unas que faltan por cumplir, y eso me hace una pregunta: ¿cómo estamos nosotros con eso? ¿Hemos hecho nosotros promesas a Dios? ¿Hemos prometido a Dios cosas y las hemos cumplido? El Señor nos cumple, pero nosotros estamos cumpliendo con esas promesas que le hemos hecho a nuestro Dios. Espero que sí, mis hermanos. Espero que ese sea nuestro andar, nuestro sentir, que podamos cumplir las promesas que hemos hecho al Señor. ¿Como cuáles? Puede ser estar orando. Estamos cumpliendo esa promesa. Estudiar su palabra, la estamos cumpliendo. Servirle al Señor fielmente, lo estamos cumpliendo. Espero que sí, mis hermanos, y más en este tiempo en el cual tuvimos que estar en nuestras casas, que la iglesia tuvo que cerrar sus puertas, pero que también estamos orando para que se puedan reabrir, para que nos podamos volver a reunir como hermanos. Y eso mismo vamos a ver en esta mañana en este devocional con la vida del rey Nabucodonosor. Y quiero que me acompañen a Daniel capítulo 4, versículos 29 al 37. No vamos a ver todos los versículos, pero sí hay algunas cosas importantes que debemos resaltar de estos pasajes. Entonces dice el versículo 29, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Entonces vemos en esos tres primeros versículos algo muy importante. Vemos que había pasado más o menos un año y el rey Nabucodonosor estaba caminando por su palacio tranquilo. Yo creo que él estaba pensando: no va a pasar nada de lo que Daniel me dijo del sueño. Creo que esa interpretación no va a pasar. Estaba tranquilo, estaba mirando su reino. Y en el versículo 31, en el versículo 30 dice: ¿no es esta la gran Babilonia? Hace esa pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder? Todavía estaba el orgullo de ese rey, de que era por él que ese reinado o ese reino estaba. Dice que era fuerte. Entonces vemos ese orgullo, esa idolatría de ese hombre, ese corazón que enceguecido por el pecado, que no quería reconocer que ese reino y todo lo que él tenía era gracias a Dios.
Entonces vemos que él está diciendo fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso es terrible, o sea, estaba diciendo es mi gloria, soy yo. O sea, siempre estaba el rey Nabucodonosor primero, soy yo, es por mí, todo es por mí, me tienen que glorificar a mí. Y sabemos que la gloria no es para los hombres, sino la gloria es para Dios. Y vemos que él hace esa pregunta, dando esa importancia de rey que tenía. Y miremos lo que dice el versículo 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Entonces vemos que Dios le dice: así como tú estás pensando, como piensas en ti mismo, pues tu reino va a ser quitado. Le está diciendo: voy a cumplir lo que te prometí, voy a cumplir lo que te revelé en ese sueño. Sigue diciendo el versículo 32, y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces esa voz le dice eso: vas a ser arrojado, vas a ser quitado de tu reino, vas a ser apacentado con las bestias, vas a estar con las bestias. En síntesis le está diciendo: vas a ser un animal, hasta que él reconozca que todo lo que él tiene proviene de Dios. No sé si el rey Nabucodonosor le haya prometido cosas a Dios, pero vemos que en los primeros versículos él da esa grandeza a Dios, reconoce a ese Dios, pero a pesar de que él lo reconoce, su corazón, su vida, todavía estaba el pecado. Él todavía quería ese reconocimiento, él todavía pensaba que todas las cosas eran por él y para él, pero vemos que Dios aquí le está diciendo: no son para ti, son para mi gloria, y yo seré el que me glorifique en tu vida. Sigue diciendo el versículo 33, dice: y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como las aves. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor, de esa grandeza, de toda esa majestuosidad que él tenía, tuvo que ser humillado, tuvo que ser como un animal para que pudiera reconocer al Señor. Ahora, mis hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que prometemos al Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos con esas promesas que hacemos, porque así como Dios cumple esas promesas, si nosotros hacemos las promesas a Dios, Dios las cumple. Entonces debemos tener muchísimo cuidado y debemos estar muy pendientes de eso. Debemos estar cumpliendo las promesas que le hemos hecho al Señor. Si son de corazón y si estamos arrepentidos y no las hemos cumplido, mis hermanos, este es el momento. Posiblemente no vamos a pasar lo que estaba pasando el rey Nabucodonosor, posiblemente no, pero pueden haber pruebas muy duras en nuestra vida a causa de no cumplir las promesas que le hemos hecho a nuestro Dios. Entonces eso me animaba muchísimo a estar muy pendiente de lo que prometo y estarlo cumpliendo y estar orando por eso, para que Dios me dé esa sabiduría y ese entendimiento para poder hacer esas cosas que prometemos. Sé que en este tiempo de pandemia pudimos haber prometido muchísimas cosas para que no pasáramos por esa situación del COVID. Pero entonces debemos estar muy pendientes de eso, mis hermanos, tener nuestros oídos bien abiertos y nuestros ojos bien despiertos para poderlo ver y poderlo escuchar y poderlo hacer en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces vemos que no solamente el Señor le cumplió lo del sueño, le dijo que iba a ser quitado de su reino, que iba a ser apacentado con las bestias, que iba a perder su razón, sino que también el Señor le cumplió al rey Nabucodonosor que después de pasados esos 7 años en los cuales él tenía que estar en esta condición, pues iba a ser otra vez restaurado. Y esto me animaba muchísimo, mis hermanos, de ver cómo el Señor nos restaura. Y eso también
pasa en nuestras vidas, cuando nosotros hemos pecado, cuando desafortunadamente el pecado nos lleva a cometer muchos errores en nuestra vida, el Señor nos restaura, el Señor nos perdona, el Señor restaura nuestra vida. Y eso también nos animaba a los hermanos que se han alejado del Señor, que se han alejado de su iglesia. También los animo, mis hermanos, a que podamos estar llamando a esos hermanos que están caídos, que esos hermanos que han hecho un paso a un costado del Señor, para estar animándolos, para restaurarlos, para decirles: estamos orando por ustedes, mis hermanos. Eso lo hace el Señor con nosotros, lo ha hecho por siempre y lo seguirá haciendo. Y vemos que aquí el rey Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, tuvo que reconocer que todo lo que él tenía no provenía de él, sino que provenía de Dios, que era Dios el que le había dado. Y dice que él alabó, él cantó alabanzas, él glorificó a Dios. Y dice que Él vive para siempre. Eso es algo también muy interesante, mis hermanos. El Dios en el que creemos, ese Dios que promete y cumple sus promesas, ese Dios es eterno, ese Dios nunca va a pasar. Y lo está diciendo una persona que no creía totalmente en Dios. Más nosotros que sí creemos en Él, debemos estar confiados en Él, debemos estar cumpliendo sus promesas, porque así como Dios cumple, nosotros también tenemos que cumplir, y va a ser para toda la vida. Entonces debemos estar muy pendientes de esas cosas. Sigue diciendo el versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Interesante esas palabras. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios era Dios. Tuvo que reconocer que Él no era nadie. Y eso también nos anima a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los instrumentos que Dios ha utilizado para poder llevar el evangelio, para que otros crean, y otros crean en Cristo, que otros crean en Dios. Y vemos que aquí el rey Nabucodonosor está diciendo: ¿quién soy yo? No soy nada. Sencillamente mire la condición en la que estuve, y por la misericordia de Dios fue restaurado este rey. Sigue diciendo: y se hace según su voluntad. Y eso también es interesante, mis hermanos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí el rey Nabucodonosor está diciendo: se hace la voluntad de Dios. Y eso mismo va para nosotros como hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Hemos visto durante todo este tiempo y en los estudios los miércoles que Pastor nos recalca muchísimo esta palabra. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos orando para que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. El rey Nabucodonosor lo estaba reconociendo. Aún más nosotros, mis hermanos, debemos reconocerlo en nuestras vidas. Y si nosotros hemos prometido que vamos a hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que cumplirla, mis hermanos. O si no, Dios la hará cumplir. Y eso ya vimos algunas de las consecuencias si no cumplimos lo que prometemos al Señor. Sigue diciendo que no solamente los habitantes de la tierra, sino también las huestes celestiales. Todo está en control de nuestro Dios. Sigue diciendo el 36, y ya vamos terminando. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, cuando hemos reconocido a Cristo, que es el que nos debe guiar en nuestra vida, todas las cosas serán restauradas. Pero si no lo hacemos, si no le damos el primer lugar a Dios, no va a pasar nada. Vamos a seguir en ese pecado y debemos arrepentirnos, así como el rey Nabucodonosor está arrepintiéndose de lo que había dicho, de lo que había hecho. Asimismo nosotros debemos arrepentirnos. Y miremos esa grandeza. Volvió a estar en su reino, sus gobernadores, su majestuosidad, todo su reino volvió a él. Y aún más, le dio más cosas el Señor. Y mire las bendiciones que Dios da cuando nosotros cumplimos lo que prometemos. Ahí el rey Nabucodonosor está diciendo en ese testimonio: yo cumplí y el Señor me restauró. Dice el versículo 37 para terminar: ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fuertes palabras del rey Nabucodonosor. Y más el último pedazo que dice con soberbia. Él humilla a los que son soberbios. Mis hermanos, que si nosotros prometemos y no cumplimos, podemos estar en soberbia. Y el Señor humilla a los soberbios, lo está diciendo Nabucodonosor. Pero también debemos darle la grandeza y la gloria, porque si estamos pasando por algunas situaciones en nuestra vida, debemos darle la gloria y la honra a Dios, y no darnos la gloria a nosotros, o hacernos los pobrecitos, los que porque estamos pasando por esta situación, sino debemos darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Inclusive cuando Dios nos bendice de formas grandísimas como las vimos anteriormente, así debemos darle la gloria a Dios, primeramente a Dios, porque es Dios el que permite que esas cosas sucedan. Y dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Vemos que Dios es un Dios verdadero y es un Dios justo. Él no es injusto. Aunque a veces nosotros lo veamos como injusto, Dios siempre ha sido justo. Durante toda la palabra de Dios lo hemos visto y lo seguirá haciendo hasta que se termine estos tiempos. Entonces debemos estar listos y preparados para hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, y para que estemos cumpliendo lo que prometemos. Y espero, mis hermanos, que el estudio de este capítulo nos haya ayudado a entender que el único y verdadero Dios que debe haber en nuestras vidas es el que nos muestra la palabra de Dios. Que debemos dejar a un lado lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos de lo que podemos hacer nosotros, o sea, el yo, sino que debemos darle el primer lugar a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos regala, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor. Señor, permite que lo que prometamos, Señor, lo que hayamos prometido a ti, Señor, lo podamos estar cumpliendo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres para tu gloria, Señor. Que en nuestras vidas seas tú glorificado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas fortaleciendo en estos tiempos. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.